Amar sin miedo. El podcast para los valientes que se atreven a vivir el amor en mayúsculas. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amar sin miedo. ¿Qué tal, Real Lovers? Aquí estamos una vez más con un nuevo episodio, el número 8 de la tercera temporada. Como recordaréis, en el episodio anterior os hablamos de la naprotecnología, que consiste en un estudio médico basado en el conocimiento endocrino del funcionamiento hormonal de la mujer y su relación al ciclo menstrual, y también pues hace un estudio de las múltiples causas que pueden estar afectándolo, ¿no? Y que esto provoque pues una infertilidad, dificultades en la concepción o abortos espontáneos. Porque de hecho el episodio anterior se titulaba ¿Y si los hijos no llegan? Y es que esta temporada estamos haciendo un recorrido por los primeros años de matrimonio, ¿no? Empezamos hablando de si estábamos preparados para casarnos, cómo preparar un buen matrimonio cristiano, y después, pues eso, los primeros días en el viaje a la luna de miel, la aparición de los hijos, y los hijos no llegan, y ahora pues queremos hablaros en este episodio de un tema muy, yo creo, interesante, porque todos vamos a pasar por ahí, y son las crisis matrimoniales. Pues sí, Alicia, y de hecho en el episodio de hoy vamos a ver pues las tipologías de estas crisis y sobre todo las más comunes, y también vamos a dar una serie de pinceladas para afrontar algunas de ellas, o por lo menos para saber abordarlas y gestionarlas adecuadamente. Y es que para los cristianos el matrimonio es algo sagrado, es una unión bendecida por Dios que se basa en el amor y el compromiso mutuo. Pero claro, a veces, a pesar de todos los esfuerzos, pues pueden surgir crisis que ponen a prueba esta relación, ¿no? Se trata de situaciones difíciles que pueden provocar pues dolor, estrés o incluso una sensación de fracaso en la pareja. Pero sobre todo, que no se engañen. Los matrimonios cristianos no están exentos de padecer esta crisis, y por eso hemos decidido en este episodio tratarlas para que las conozcáis y las abordéis. Pero antes de empezar, como siempre, queremos recordaros que podéis escuchar todos los episodios de las temporadas anteriores de forma totalmente gratuita en distintas plataformas de audio. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en YouTube, así como en la web Archisevilla Siempre Adelante, y que también podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales de la Delegación para la Pastoral con los Jóvenes de Sevilla, y en el correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com. Y también, como siempre os pedimos, si os gusta nuestro contenido, podéis compartirlo y ayudarnos a crecer compartiéndolo en redes sociales o por grupos de WhatsApp, con vuestros amigos, con vuestras parejas, con vuestros alumnos, porque, como decimos, eso nos ayuda a crecer y a difundir el real love al que Dios nos llama. Así que ahora sí, comenzamos con las crisis. Dani, cuéntame un poquito el contexto. Pues bien, las crisis matrimoniales, lógicamente son situaciones difíciles y dolorosas que pueden ocurrir en cualquier relación. A menudo las parejas atraviesan momentos de tensión y estrés que pueden afectar pues, a su vínculo, ¿no? A su relación, y en algunos casos estas situaciones pueden desencadenar crisis matrimoniales. De hecho, estas pueden surgir por diferentes razones. Por ejemplo, la falta de comunicación. Otra de las causas puede ser la infidelidad, la pérdida del interés, o la incompatibilidad, o incluso la falta de compromiso, ¿no? Entre otras muchas. No nos vamos a detener mucho más. No obstante, sí que es importante destacar que las crisis matrimoniales pues, son una parte normal de la vida en pareja. Y de hecho todas las relaciones atraviesan, ¿verdad, Alicia?, momentos difíciles en algún momento. De hecho, es que lo fundamental aquí es aprender a reconocer los síntomas de cada crisis y buscar ayuda cuando sea necesario para superar esas dificultades. Porque, como hemos dicho al principio, todos vamos a pasar por crisis personales y crisis de pareja. De hecho, en la actualidad existe una amplia variedad de recursos y de herramientas que nos pueden acompañar, que ayudan a las parejas a superar estas crisis. Y hablamos de terapias de pareja, de ayuda psicológica, de asesoramiento matrimonial,
de ayuda y acompañamiento pastoral, también de un sacerdote, es decir, en las pastorales familiares de las distintas diócesis en las que viváis y los COF, los Centros de Orientación Familiar, cuentan con muchas herramientas, cuentan con profesionales, con personas formadas para este tipo de situaciones que brindan una ayuda importante, ¿no? Como decimos, a través de estos matrimonios formados o de especialistas, psicólogos, psiquiatras, abogados, terapeutas, etcétera, en pastoral familiar y en crisis de pareja. Pero bueno, esto es como una introducción y lo que vamos a hacer es dividir el episodio en dos tipos de crisis, hablando de dos tipos de crisis, las crisis normativas y las no normativas. Y para empezar, quizás sea conveniente pues, definir un poco, ¿no?, lo que son las crisis, en este caso, normativas. Y las crisis normativas son aquellas pues, que resultan, como su nombre indica, ¿no?, normales o que son habituales en el crecimiento y la maduración de la pareja. De hecho, podemos incluso decir que si el matrimonio va bien, si va por un buen cauce, ¿no?, pues es bueno a veces que surjan este tipo de crisis, porque a veces se entienden como una oportunidad o como un cambio, ¿no? Se pueden aprovechar para eso, para una evolución a mejor o incluso una evolución positiva para la pareja. Y una de esas crisis, una de las primeras, por ejemplo, normativas, es la emancipación, ¿no?, de las parejas jóvenes. Yo creo que es la principal, es la primera, porque es cuando rompemos el vínculo directo que tenemos con nuestra familia de origen, es decir, con nuestros padres, ¿no?, con nuestros hermanos, con nuestra familia en general. Y esto permite que se dé una forja de la pareja, conocer mejor al otro, incluso llegar a conocernos a nosotros mismos un poquito mejor. Por tanto, en este contexto, cuantas menos heridas traigamos en nuestra mochila y más capacidad de amar, pues más fácil será todo. Aquí con el tema de las heridas, pues bueno, hacemos alusión un poco también a uno de nuestros primeros episodios de la primera temporada, si no recuerdo mal el número 2, ¿verdad, Alicia? Que hablábamos de eso, de las heridas emocionales, ¿no? Y de cómo subsanarlas, cómo identificarlas y repararlas, porque nos servirá mucho para evolucionar no solo como personas, sino también en nuestra relación, ¿no?, con nuestras parejas. Otra de las crisis normativas más comunes es la llegada del primer hijo y los primeros años de la vida de estos, cuando los niños son pequeños y son muy demandantes, obviamente, porque son bebés y no saben hacer nada, entonces los pobres pues nos necesitan muchísimo. Esta situación hace que pasemos los matrimonios jóvenes de un sistema de familia ideal a un sistema de familia real, ¿no? Que muchas veces puede echar abajo ciertas expectativas que nos hemos puesto al inicio del matrimonio. Pero si hemos aprovechado el tiempo anterior a la paternidad, ¿no?, que te casas y estás un tiempo sin hijos, mínimo vas a estar 9 meses, lo normal. Entonces, si aprovechamos bien este tiempo, si aprendemos también durante el noviazgo y en este tiempo de ser matrimonio, de ser esposos sin ser padres todavía, a comunicarnos entre nosotros y demás, probablemente pese a las dificultades que va a suponer y a los retos que va a suponer esta paternidad, seremos capaces de comunicarnos bien, de cuidarnos, de dedicarnos tiempo aunque estemos cansados, etcétera, ¿no? Porque, insisto, lo importante aquí es poner en práctica algunas claves, ¿no? Como estar disponibles siempre para el otro y receptivos, ¿vale? Se trata de implicarnos emocionalmente, aunque estemos, insisto, muy cansados, aunque nos sintamos desbordados, pero que el otro sienta que seguimos ahí, que estamos presentes, que le miramos, que le escuchamos, que estamos disponibles y receptivos. Eso va a ser muy importante para superar esta crisis de la llegada del primer hijo o los primeros años de vida de los hijos, cuando los niños son muy pequeños, ¿no? La tercera de las crisis sería la de los matrimonios con hijos adolescentes o jóvenes.
que es cuando estos dejan de tener ya tanta dependencia y necesidad de los padres. Aquí, claro, se recogen los frutos de esas etapas anteriores que antes hemos mencionado tanto Alicia como yo. Si se ha ido construyendo una base sólida en estos estadios, ¿no? En estas fases de la vida, pues este puede ser un buen momento para el matrimonio porque tiene más tiempo. De hecho, aún están sanos y tienen energía, ¿no? Y esto les permitiría crecer hacia afuera y ponerse incluso al servicio de los demás. Y a la vez cuidar, que eso es muy importante, y dedicar más tiempo al matrimonio. Y la última crisis normativa de la que queremos hablar es la salida de los hijos del hogar, es decir, el nido vacío. Y para explicar esta última crisis es necesario detenerse en los roles. ¿De qué hablamos aquí? Bien, pues es que en cada crisis hay que cuidar los 3 roles fundamentales que tenemos las personas, sobre todo dentro del matrimonio, ¿no? El primer rol es el personal, tu espacio individual como Alicia, como Dani, ¿no? Después el rol conyugal como esposos y por último el rol parental como padres. Claro, con los hijos pequeños, como decíamos en la crisis esta del primer hijo y tal, pues los 2 primeros roles, es decir, el personal y el conyugal, inevitablemente van a disminuir porque no puedes dedicarle tantísimo tiempo a tus hobbies, a tu descanso, a tu autocuidado, porque estás priorizando, obviamente, a tus hijos pequeños que te necesitan. Y tampoco, pues quizás, puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría o todo el tiempo de calidad que requiere a la pareja, como cuando no había niños, de salir cuando quisierais a cenar, o hacer un viaje, una escapada o lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, con hijos pequeños lo normal es que estos 2 roles, personal y conyugal, disminuyan, pero no pueden desaparecer. Porque si no, llegará esta crisis, la del nido vacío, y será muy dura para el matrimonio. Porque nos encontraremos con un matrimonio en el que hemos compartido durante muchos años solo la paternidad y la maternidad. Es decir, hemos sido padres, unos padres estupendos, probablemente, espero que sí, pero no hemos sido esposos. Y esto puede acarrear muchos problemas. Puede ser que nos encontremos con un extraño durmiendo con nosotros después de tantos años. Por eso estos 3 roles, personal, conyugal y parental, deben estar equilibrados según cada etapa de la vida. Porque, insisto, las crisis son naturales y deben entenderse como un cambio, como una oportunidad, como un reajuste para la pareja y para la familia. Y de hecho, algunas de estas crisis para muchas parejas van a ser casi imperceptibles. Yo recuerdo que con la llegada de nuestro primer hijo nosotros apenas notamos un cambio grande, o sea, claro, sí, notamos muchos cambios, pero me refiero que no notamos esa crisis, pues probablemente quizás ahora con el segundo sí lo notemos o la pasemos en otro momento, ¿no? Más adelante, pero y quizás para otras parejas sí ha supuesto ese primer año de vida de su primer hijo pues un revulsivo para su relación y han tenido que reinventarse y tal y han estado a punto de dejarlo. Entonces, bueno, lo que queremos decir es que las crisis son naturales, estas crisis normativas son, como dice su nombre, normales, habituales y suponen siempre una oportunidad para crecer, para madurar como matrimonio y seguir amando, ¿no? En definitiva, todo dependerá de las heridas, lo decíamos antes, ¿no? Con las que vengamos y nuestras vidas anteriores al matrimonio. El contexto también, el contexto influye, ¿no? Porque si este es más o menos favorable, pues tendrá una implicación u otra sobre nuestra relación, sobre nuestro matrimonio. Y también, por supuesto, los recursos de los que dispongamos, ¿no? Porque es verdad que a veces nos encontramos con obstáculos cuando pues, no tenemos el suficiente recurso económico y eso puede llegar a detonar o incluso agravar determinadas crisis, ¿no? Sin embargo, repetimos, siempre debe haber un reajuste en estos ciclos y crisis vitales y, ante todo, un reajuste equilibrando esos 3 roles que antes mencionaba Alicia. Y ahora vamos a pasar a las crisis no normativas, que son aquellas que son menos habituales, que suelen además, bueno, pues poner en jaque al matrimonio, ¿no? Y son como un poco más graves. Entonces nos centramos aquí en parejas que quieren vivir, como sabéis, el matrimonio con una pareja exclusiva, ¿no? O sea, como los católicos, que no tenéis por qué ser cristianos o creyentes para querer vivir el amor
real. Ya lo sabéis que este podcast es para todos, pero sí que es cierto que aquí nos vamos a centrar en cómo viven estas crisis los matrimonios o las parejas que son exclusivas, ¿no? No con visiones modernas del amor o de las relaciones. Entonces, bueno, algunas de estas crisis no normativas. La primera que queríamos hablar es una muy común, de hecho muy común, y es un error en la comprensión de lo que es el amor. Cuando no sabemos qué es amar, de esto podéis escuchar el primer episodio de la primera temporada de qué es el amor y qué no. Pues cuando no entendemos bien qué es el amor, cuando tenemos una idea errónea de él, cuando sentimos que el amor es posesión, que es provisional, ¿no? Como nos dice la cultura actual, que no hay compromiso, cuando hay un debilitamiento de la voluntad, una ausencia de un proyecto de vida claro, pues todo eso nos puede empujar a tener una crisis de pareja, una crisis matrimonial grave. Porque no se van a entender. La pareja, los cónyuges no se van a entender. Y para comenzar a superar esta crisis necesitaremos una formación adecuada, necesitaremos el testimonio y el acompañamiento de otros matrimonios que han pasado también por esto, que nos interpelen, que nos iluminen y de verdad la presencia y el acompañamiento aquí son fundamentales. Porque ante todo se deben generar espacios para el diálogo y la confianza. Y sobre todo para evitar esta crisis en el matrimonio es muy importante un buen noviazgo. Ya os lo hemos dicho muchas veces. La santidad del matrimonio depende de cómo viváis el noviazgo, o en gran parte depende de eso, porque aquí os conocéis, es una etapa de discernimiento, es una etapa donde podéis hablar muchísimo. Entonces, para evitar esta crisis de error de concepción del amor, pues lo importante es vivir un buen noviazgo. Y pasamos ya a explicar pues una segunda crisis no normativa, que sería la rutina. Que si bien, bueno... Como decía Shakira. Exacto, la monotonía, ¿no? Que si bien es cierto que dentro de este conjunto de crisis, antes sí solía ser más habitual, parece que cada vez ya va siendo menos, sino que influye un poco más el resto de crisis no normativas, bueno, pues queremos mencionarla porque creemos que a ciertas parejas, a ciertos matrimonios todavía afecta. Y tiene que ver con la idea, pues, de que el matrimonio se construye solo, ¿no? Y de que mi felicidad depende del otro. Es decir, si el otro me hace feliz, pues estamos bien. Por tanto, mi bienestar depende de cómo esté mi relación matrimonial. Aquí, digamos, hay dos tipos, ¿vale? Para un poco diferenciarlo. Por un lado, cuando no sabemos enriquecer la vida con proyectos. ¿Y aquí qué hacemos? Pues que nos dejamos llevar, ¿no? Y acabamos teniendo una relación pues cargada de improvisación, ¿no? Dejamos que pasamos de ciertas cosas, empieza a inundarse la relación de indiferencia y esto pues puede llevar a esta crisis, ¿no? Y por otro lado tenemos el desgaste por la convivencia, donde pues eso impera la monotonía, el descuido sistemático y permanente de las pequeñas cosas, el vacío de los afectos o incluso las faltas de respeto, que esto ya sería el extremo, ¿no? El límite. Esta suele darse por la propia indiferencia de uno o incluso de los dos cónyuges. Y aquí no solemos darle el valor al matrimonio y el otro, por tanto, deja de ser nuestra prioridad, hasta el punto de que llegamos a pensar que las dificultades se resolverán solas y dejamos todo pasar, ¿no? Asumimos como un pasotismo. Esto es peligroso porque conlleva la tentación de llevar vidas paralelas, o incluso llenar el vacío con otra persona. Fijaos que esto incluso puede conllevar a la infidelidad, que es otra de las crisis no normativas que pasaremos a explicar un poquito más adelante. Y esto se convierte en un caldo de cultivo también, pues para depresiones, para ansiedades. Aquí como consejo, pues sí que os diríamos que hay que crear espacios, ¿no? Crear espacios para romper esa rutina. Podemos, por ejemplo, dotar nuestras vidas de proyectos, sentarnos con nuestra pareja y ver qué queremos hacer de cara al futuro, o incluso buscar cosas positivas, que seguro que las hay dentro de nuestra relación, y potenciarlas para que eso nos ayude a redirigir la conversación e incluso llegar a encontrar un diálogo fluido y fructífero para la relación.
Y aquí también, para evitar la rutina y la monotonía, pues os recomendamos que escuchéis el episodio sobre la semana del matrimonio, que creo que está en la segunda temporada, porque ahí damos también algunas ideas, por un lado, de lo que significa el matrimonio. Y yo creo que es importante entender el significado y el sentido del matrimonio cristiano para valorarlo y para cuidarlo como se merece. Y después también en ese episodio creo que dábamos algunas claves para cuidarnos poquito a poco, con mimo, sin tener en cuenta el estrés, las prisas, el cansancio, etc. Así que eso, os invitamos a escuchar algunos episodios de la segunda temporada donde hablamos también de este tema y posibles consejos. Una tercera crisis no normativa es la falta de autoconocimiento, y esta crisis tiene que ver con la identidad y con responder a la pregunta ¿quién soy yo? Y es que el autoconocimiento, lógicamente, requiere de madurez y bueno, es un proceso que comienza en la infancia y que se intensifica sobre todo en la adolescencia, pero que es necesario y que necesita de un mínimo de integración personal. ¿Para qué? Para ser capaces de donarnos al otro, porque el matrimonio es donación. Entonces, estas crisis suelen darse sobre todo al inicio del matrimonio, pero hay veces que, bueno, que pueden dar la cara más tarde, ¿no? O a raíz de algún evento concreto que detona esa necesidad de preguntarse quiénes somos y qué queremos en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir o abordar esta crisis? Con una comunicación sincera y fluida desde el noviazgo. Realmente conocer a la otra persona y conocernos a nosotros mismos es una de las claves fundamentales para superar cualquier crisis, ¿no? Pero aquí es muy importante, ¿no? La clave es propiciar encuentros y un espacio comunicativo profundo, ¿no? Para averiguar eso, quiénes somos, y hacer consciente al matrimonio de que el autoconocimiento se completa en la propia relación, que no es un proyecto acabado, porque siempre vamos a estar conociéndonos en distintas circunstancias, primero como jóvenes, luego como adultos, luego como pareja, luego como solteros, después como matrimonio, como padres, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso, pero no está de más que empecéis a trabajarlo desde el noviazgo, ¿no? Y vamos por una crisis súper interesante porque yo creo que puede levantar algo de ampollas. Sí, que son las infidelidades, de hecho. Y yo creo que no haría falta ni definirlas, porque bueno, todo el mundo tiene en su imaginario o sabe lo que es una infidelidad. Aquí lo que queremos centrarnos es en los distintos factores que implica, porque algunas infidelidades son circunstanciales y otras son premeditadas. Entonces aquí hay una clara diferencia además abismal. Y por otro lado también están las que buscan una ruptura que no llegaba o que no se sabía cómo llevar a cabo, ¿no? Digamos como que es el pretexto, la excusa para romper con la relación. Hay varios tipos de infidelidades. Por un lado tenemos las emocionales. Las emocionales pues son aquellas que buscan vincularse de forma íntima con alguien que lógicamente no es tu cónyuge, y lo que se hace es que se provocan encuentros con esa persona, o incluso se mantienen conversaciones muy profundas donde se comparten miedos, se comparten sentimientos, se comparten inquietudes. Y que al final lo que está haciendo es sustituir el rol y el papel de tu cónyuge, ¿vale? Porque le estás entregando tu corazón a una persona que no se lo has prometido, porque en el altar nos prometemos al otro y nos donamos al otro en cuerpo y alma. Entonces, cuando hacemos este tipo de infidelidad, ¿no? Como que no es tan evidente como una infidelidad física, que ahora hablará Dani, pero también es muy doloroso, incluso pues puede costar mucho más superar esta crisis si hay un enganche emocional importante con una tercera persona. Es así, Alicia, porque al final hablamos pues de que esa relación, ¿no?, con esa tercera persona pues se hace exclusiva e incluso se vuelve privada, y al final está compitiendo con esa relación digamos, que mantienes con tu cónyuge, ¿no? Y por otro lado, como adelantaba muy bien Alicia, pues está la sexual, ¿no?, la infidelidad sexual. Y aunque puede darse el caso en el que tengamos ambas, es decir, por un lado, tanto la emocional como la sexual,
también se puede dar otra vertiente, que una lleva a la otra. Imagina pues que la emocional pues lleva a la sexual, ¿no? O que empiezas como una sola noche y al final Y al pues final acabas deriva en la enamorándote, emocional. entre comillas, de esa tercera persona, ¿no? Nosotros sí que recomendamos aquí, para abordarlas, algo fundamental que es reconocer primero esa infidelidad, ¿no? Darse quizá también un tiempo pues, para hacer un duelo al vínculo que hemos forjado con el amante y dejar incluso un espacio afectivo libre para que entre nuestro cónyuge. Es decir, cuando un matrimonio se da cuenta de que está en crisis porque uno de los dos ha sido infiel, es necesario que, por supuesto, se termine esa relación, ¿vale? Eso empezando por ahí, claro, tú cuando vas normalmente a una terapia, a un acompañamiento o quieres salvar tu matrimonio, pues esa relación ya la has acabado. Pero es importante que el cónyuge que ha sido engañado deje también el espacio para hacer ese duelo de la relación perdida, ¿no? Y de la persona de esa tercera persona con la que se ha hecho un vínculo. Que es doloroso, por supuesto que lo es, por eso es súper, súper importante en este caso buscar ayuda externa de un mediador, de una persona, de una tercera persona que os quiera bien y que os ayude a encauzar tantísimos sentimientos dolorosos, tantísimas emociones, recuerdos, etcétera, ¿no? Porque probablemente no sea un camino fácil, no sea un camino corto, pero confiamos y estamos convencidos de que Dios todo lo puede y que se puede perdonar y se puede superar una infidelidad. Si las dos partes quieren, o sea, si el matrimonio está convencido, insisto, de lo que significa el matrimonio y elige amarse, ¿de acuerdo? Porque como sabéis, el amor no es solo un sentimiento, es una elección. Entonces, si elegís amaros, hay medios, hay recursos, hay personas que os pueden acompañar a superar este momento tan duro, ¿no? Y vamos con otra de las crisis no normativas, que son las dificultades sexuales, que pueden ser síntomas de otros problemas, ya sean psicológicos, adicciones o incluso, por ejemplo, la pornografía, ¿no? O específicamente del área de la sexualidad. Algunas se darán al inicio del matrimonio, porque previamente, si llegáis vírgenes a tal, ¿no? Si llegáis vírgenes al matrimonio, pues no sabríais siquiera que lo teníais. Y otras pueden derivar pues, de un accidente, una enfermedad o, como mencionábamos antes, pues, problemas más graves como pueden ser problemas psicológicos, ¿no? Habría que hacer también en este caso pues, una valoración médica. Pero ojo, si bien es importante destacar que cuando las dificultades sexuales vienen propiamente del área de la sexualidad, pues ponemos por ejemplo algún caso de vaginismo, eyaculación precoz, la dispareunia o la falta incluso de lubricación, no os preocupéis porque suelen tener buenos resultados. Como decía Dani, requiere de una valoración médica y quizá pues tendréis que ir a un ginecólogo, a una matrona, a un fisio pélvico o a un sexólogo, ¿vale? Sí. Pero tiene como muy buenos resultados porque no dejan de ser problemas físicos, trastornos que se pueden tratar. Que se pueden tratar, efectivamente. Sin embargo, cuando esta dificultad está conectada con otros elementos, ¿qué te digo yo? Personalidades frágiles, heridas de infidelidad o incluso inseguridades, pues ya entramos en un terreno más farragoso, esto es más complejo y habría que intervenir de forma integral, ya que esto suele ser un síntoma pues, de ese malestar previo, ¿no? del matrimonio. Pero las dificultades sexuales, sin duda, hay que tratarlas, ¿eh? Hay que tratarlas y hay que solucionarlas, porque el sexo, la sexualidad, es una pata fundamental de cualquier matrimonio. Y como matrimonio cristiano también debéis cuidarlo. De esto ya hemos hablado en anteriores episodios. Así que cualquier duda o dificultad que tengáis, por favor, acudid a un especialista, a un médico, a un COF y tratadlo y preguntadlo, ¿de acuerdo? Una sexta crisis no normativa le hemos llamado situaciones especiales, ¿vale? Que son aquellas más complicadas, que no nos vamos a detener mucho porque, bueno, pues quizá no son tan habituales
o lamentablemente más de lo que esperamos, pero bueno, esperamos que no estéis pasando por ellos porque tienen que ver con problemas muy graves, con problemas de maltrato, con psicopatías, con adicciones, y esto hay que verlo pues con un equipo integral. Hay que poner sobre todo a salvo a esa persona que lo esté sufriendo, bien el maltrato, bien esta indiferencia, etcétera. Y son casos muy concretos que, como digo, deben tratarse personalmente, según las circunstancias, según la persona, según el contexto, y que, como digo, requieren de una atención integral. No queríamos dejar de mencionarlo porque, bueno, es un tipo de crisis no normativa que existe, lamentablemente, pero, bueno, pues quizás no es lo más habitual y por eso lo hemos llamado así, situaciones especiales. Y ya por último, y tampoco nos vamos a detener mucho en ello, sería la infertilidad. Esta es una situación en la que se encuentran las parejas pues, que quieren tener hijos, pero estos lógicamente pues, no llegan. Sin embargo, cada vez más parejas no desean tenerlos, es decir, no desean tener hijos. Y en ese caso, pues no podemos aplicar esta crisis. Aunque, como ya sabéis, el matrimonio cristiano debe ser, por definición, fecundo y debe estar abierto a la vida. Así que un matrimonio católico que diga que no quiere hijos, habría que profundizar en su fe y en lo que significa este sacramento y en su relación. Pero la infertilidad de quien sí desea los hijos no puede generar un terremoto. Es decir, sobre todo en matrimonios que entienden este vínculo como un medio para lograr el fin de la paternidad o de la maternidad. Si tenemos un marco adecuado, esto es que la pareja entiende que su primera vocación es como esposos y no como padres, pues la crisis de la infertilidad es muy dura porque suele afectar de forma diferente a los cónyuges. En este sentido, la Iglesia propone respetar ciertas normas bioéticas, esto ya lo hablamos en los capítulos, en los episodios anteriores, y apuesta también por opciones como la adopción o incluso la acogida. Son temas muy interesantes que ya Alicia y yo pues hemos pensado abordarlos en futuros episodios, ¿no? Aunque son decisiones, vuelvo a repetir, que debe tomar el matrimonio, es decir, estas opciones de la adopción y de la acogida, con la ayuda siempre de Dios. Por concluir, hemos visto dos tipos de crisis, ¿no?, que afectan al matrimonio. Por un lado, las crisis normativas, que recuerdo que son habituales en el crecimiento y la maduración de la pareja y que, bien gestionadas, pueden ayudar al matrimonio a vivir este real love que tanto anhelamos y suponen siempre una oportunidad de crecimiento y madurez. Y por otro lado, hemos abordado las no normativas, que eran 6 o 7, que no son tan habituales, pero que sin duda pueden poner en jaque el matrimonio y por tanto deben prevenirse, deben abordarse, ¿no? Lo importante que queremos transmitir con este episodio es saber que todas las crisis tienen remedio, que podéis buscar ayuda y asesoramiento desde médicos, psicólogos, sacerdotes, acompañantes espirituales, matrimonios de acogida. En serio, si estáis en crisis, pero sabéis el valor que tiene vuestro matrimonio, si elegís amar a vuestro cónyuge, aunque no sintáis ahora mismo ese amor, por las circunstancias que sean, no lo dejéis pasar. De verdad, acercaos a un centro de orientación familiar, acercaos a la pastoral familiar de vuestra diócesis, algún matrimonio que os ilumine, algún matrimonio amigo que os pueda escuchar, que os pueda aconsejar, algún movimiento pro familia, que los hay, y luchad por vuestra relación, luchad por el sacramento que habéis sellado en el altar ante Dios, y acercaos a Él a través de la oración, de los sacramentos, porque sin duda Dios puede sanar todas las heridas y hacer verdaderos milagros, también reparando vínculos que parecen insalvables. Y hasta aquí el 8º episodio de la 3ª temporada de Amar sin Miedo. Esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales de la Pastoral Juvenil de Sevilla en Facebook, Twitter e Instagram como @deleju o en el correo electrónico info.amarsinmiedo@gmail.com.
Y recordad, como os decíamos al inicio, que si os gusta nuestro contenido y queréis animarnos a continuar con este proyecto, podéis ayudarnos mucho compartiendo los episodios por redes sociales o a través del boca a boca. Os esperamos muy pronto con el último episodio de esta temporada, así que no os lo perdáis. ¡Hasta luego!